A propósito de mi experiencia en la Operación UNITA 1976 en la batalla de Puerto Montt, algo más al respecto, pero esta vez es la batalla de Marga Marga, entre Valparaíso y Viña del Mar. Era el 10 de septiembre de 1976 y los buques de la Armada chilena se preparaban para zarpar para participar en el ejercicio UNITA de ese año. Cuando sale el destructor Portales y activa su sonar electrónico, a las 10 de la mañana, en la zona que va entre la bahía de Valparaíso y Viña del Mar, se escucha el eco de sonar. Hay un elemento magnético, hay algo en el sonar que no es precisamente una ballena, y los oídos expertos de los sonaristas chilenos detectan de que es un objeto, es un submarino. Inmediatamente comienzan las operaciones de los otros buques y comienzan a acercar este contacto, que al poco rato se detecta que son dos. Alrededor del mediodía comienzan a dispararse las primeras cargas de profundidad. Esto se va a extender durante 2 días, hasta el 11 de septiembre del año 1976. Fue lo que en ese momento se llamó un ejercicio naval, pero que con el paso de los años la Armada ha confirmado de que efectivamente hubo un contacto de sonar con un objeto metálico, y que ese objeto habría sido un submarino. Lo que la Armada no ha oficializado, tampoco ha desmentido, es que se haya hundido un submarino en esa zona que está frente a la Universidad Técnica de Santa María, Federico Santa María. Hasta los días de hoy es parte de lo que es la leyenda, porque no está confirmado, pero hay antecedentes de que son reales, por lo menos los contactos de ese submarino, y se le llama la batalla de Marga Marga. Inclusive un profesor que yo tuve en la universidad fue testigo de todos esos disparos, que no eran salvas como acá en Puerto Montt, sino que eran disparos. Inclusive aviones antisubmarinos de la Fuerza Aérea dispararon carga de profundidad sobre la bahía, sobre ese objeto que cada cierto rato se escuchaba su contacto y se perdía, hasta que definitivamente al mediodía del 11 de septiembre se perdió ese contacto. Se escapó, quedó hundido. ¿Qué habrá pasado? Hace 2 años atrás salió un libro al respecto que obviamente se llama El submarino. Pero toda esta colación de qué? Bueno, de hecho, ¿no es cierto?, en ese momento se habló de que si era un submarino, lo más probable es que podría haber sido un submarino peruano. Aunque los peruanos nunca han aceptado la versión de que hayan dado un submarino ahí o de que hayan perdido un submarino. Bueno, todo esto, ¿no es cierto?, decía a colación de qué, a colación de lo que yo llamo el caso peruano, las relaciones chileno-peruanas durante el siglo XX y siglo XXI. En el Tratado de Ancón de 1883 había quedado algo pendiente: la realización de un plebiscito para que los habitantes de Arica y de Tacna decían en qué país quedarse. Pasaron los años, suponía que en 10 años tenía que hacer ese plebiscito, pasaron 10, 20 y no se hacía. ¿Por qué no se hizo? Hay distintas versiones. Yo creo principalmente que ninguno de los dos países pensaba que podían ganar ese plebiscito, y a la larga se tuvo que negociar una salida. La salida, ¿no es cierto?, fue el Tratado de 1929, donde Tacna quedó para el Perú y Arica para Chile, y se hizo un trazado de 172 kilómetros que se le llamó la Línea de la Concordia, paralela a lo que era el ferrocarril, el trazado del ferrocarril de Arica a La Paz. ¿Qué ocurrió después de esto? Bueno, en la década del 70, el dictador de turno en Perú, el general Velasco Alvarado, de tendencia de izquierda, extraño en esa época, tenía muy buenas relaciones con la Unión Soviética y compró una cantidad ingente de tanques, aviones,
que llegaron a ser en ese momento las Fuerzas Armadas más poderosas de Sudamérica. ¿Cuál era el objetivo del general Velasco Alvarado? Se iban a cumplir 100 años de la Guerra del Pacífico y el general quería recuperar las provincias cautivas de Tarapacá, quería recuperar Arica. Era evidente eso. Ahora, ¿por qué no lo hizo durante el gobierno de Allende? Porque Allende también era ideológicamente de izquierda, por lo tanto el general Alvarado se sentía identificado, cercano a él. Pero se produce el golpe de Estado de 1973 y la junta militar que asume el país no es precisamente de izquierda. Entonces Velasco Alvarado piensa que ha llegado su momento. Pero fortuitamente ocurre, digo fortuitamente para Chile, porque no estaban las condiciones dadas para Chile en ese momento, materialmente hablando, ocurre un accidente a general Velasco Alvarado, pierde una pierna, aparentemente tiene problemas también, algunos dicen mentales. La cosa es que se produce un golpe militar en Perú y asume el general Morales Bermúdez. Aquí, ¿no es cierto?, hay mucha especulación al respecto a por qué Morales Bermúdez no atacó a Chile cuando estaba en condiciones privilegiadas para hacerlo y recuperar lo que Perú tanto anhela de recuperar, pero no lo hizo. Algunos dicen de que Estados Unidos intervino en ese golpe y que a la larga, ¿no es cierto?, coloca a un general que no quería ir a la guerra con Chile porque a Estados Unidos en el fondo no le conviene que haya conflicto en su patio trasero entre países de América del Sur. Entonces, mejor calmar las aguas. La cosa es que a la larga no hubo ese conflicto, no hubo recuperación, no hubo revancha de la Guerra del Pacífico. ¿Y qué pasó a posteriori? Bueno, el año 1929, con ese tratado, se habían fijado los límites terrestres entre Chile y Perú. Pero los peruanos se dieron cuenta que los límites marítimos no se habían fijado. Así que el año 2008, nuestro presidente amigo Alan García recurrió, peruano me refiero, recurrió a la Corte Internacional de La Haya pidiendo establecer una delimitación clara respecto a los límites marítimos entre Chile y Perú. El año 2014 salió el resultado. Chile, las pretensiones de Chile era que desde el hito 1 se trazara, ¿no es cierto?, un paralelo que llegara hasta la milla 200, un paralelo así, horizontal. Y las pretensiones peruanas era que de acuerdo a cómo iba inclinándose la línea de la Concordia, se trazara, ¿no es cierto?, una línea que iba hacia abajo y que significaba muchos kilómetros cuadrados de mar para el Perú. Ahora la Corte Internacional actúa salomónicamente y hace, ¿no es cierto?, su solución es un paralelo, ¿no es cierto?, horizontal hasta la milla 80, ¿ya? Y ahí hacia abajo, hasta completar la milla 200. Entonces, de todas maneras, Perú se queda con una parte de mar, con una parte importante de mar que antes no lo tenía. Así que si algunos dicen, bueno, ¿quién ganó en esto? A pesar de los salomónicos y a pesar de que algunos dicen que ninguno quedó del todo conforme, de todas maneras Perú va a adquirir, va a tener un mar que antes no tenía. Así que usted deduzca quién ganó de esto, ¿ya? Eso, ¿no es cierto? Hasta ese momento parecía zanjado el problema del límite entre Chile y Perú, tanto en lo terrestre como en lo marítimo. Pero ha quedado algo pendiente, algo que no está decidido todavía, que es el famoso tema del triángulo terrestre. El triángulo terrestre, ¿qué implica en cuanto a terreno? Son alrededor de 3,5 hectáreas de terreno. Y ahora, ¿a qué se debe todo eso? Lo que pasa es que cuando se establece el hito 1, donde comienza en forma terrestre la frontera, la línea de la Concordia, el hito se traslada unos metros hacia el interior para que no se lo lleve la marea. Entonces se genera una costa, una playa, ¿no es cierto?, de algunos metros, que ese lugar es hoy día literalmente una tierra de nadie, pero que los peruanos dicen de que en realidad ahí lo que no corre es el hito 1, sino lo que ellos llaman el punto de la Concordia, que ellos lo tiran hacia abajo, ¿ya? Entonces ellos generan la siguiente controversia. Chile dice que desde el hito 1 hacia la playa, esos cuantos metros, corre un paralelo, pero los peruanos insisten de que, de acuerdo otra vez a esa interpretación que yo le daba, es una inclinación hacia abajo, ¿ya?
hacia abajo, entonces se genera otra vez un triángulo, como era más o menos la misma tesis de lo que había en cuanto a la delimitación marítima. Entonces este triángulo genera una playa, que es hoy día tierra de nadie, que es de alrededor de 3,5 hectáreas. Ahora, ¿esto en qué puede perjudicar? Bueno, básicamente yo creo yo, es un tema en el cual los peruanos, el gobierno peruano, quiere mantener todavía latente este conflicto. ¿Por qué le interesa el conflicto? Porque no quiere perder la esperanza de que algún día se pueda revisar el Tratado de 1929 y se pueda, ¿no es cierto?, quizás recuperar las tierras que se perdieron o una parte de las tierras que se perdieron. No quieren dar como saldo final, como algo terminado este conflicto. Entonces quieren mantener abierto, aunque sean por 3,5 hectáreas. Además, algunos dicen, pero de acuerdo al Tratado de 1929 ya tenemos un árbitro. Podríamos ir a un arbitraje internacional por esas 3,5 hectáreas. Pero adivinen quién es el árbitro. Sí, el árbitro sería, de acuerdo al Tratado de 1929, el presidente de Estados Unidos. ¿Qué piensan ustedes que podría ser Donald Trump como árbitro?